Persiguiendo el jade, capítulo 144. Li Yuantin aún no comprendía la implicación de las palabras del gran tutor Li cuando vio a su padre acercándose a grandes zancadas a la puerta del palacio. Se apresuró a seguirlo y le preguntó: ¿qué quiere que intercambiemos por Guayan? La- los, los párpados arrugados del gran tutor Li se entrecerraron ligeramente, ocultando la profundidad de su mirada. Guayan jamás traicionaría a la familia Li. Yuantin se quedó paralizado al oír las palabras de su padre. ¿Acaso la frase «nunca traiciones a la familia Li» significaba que, incluso si Li Guayan hubiera caído en manos de Chen, las pruebas de su implicación en la huida del rebelde de Chongzhou y en casi la toma de Lunchen no saldrían a la luz? ¿Fue acaso porque Chen no pudo abrirle la boca a Guayan, que utilizó específicamente el colgante de jade de Guayan para negociar con ellos? La silla de manos de los oficiales del padre y el hijo Li ya habían sido llevadas a la calle, frente a la puerta meridiana. Yuantin se detuvo al gran tutor Li, justo cuando éste estaba a punto de agacharse para entrar, visiblemente alterado. «Padre, ¿piensa abandonar a Guayan?» El gran tutor Li dirigió a su hijo mayor una mirada tranquila e indiferente. «¿Crees que la familia Li tiene algún otro camino que tomar por ahora?» Desde el momento que la familia Li brindó su apoyo incondicional al nieto mayor del príncipe heredero, se habían convertido en súbditos traidores a los ojos del emperador, a quienes deseaba exterminar a la primera oportunidad. El nieto mayor del príncipe heredero también poseía cartas y pruebas materiales de su correspondencia, lo que le permitiría mantener viva su esperanza de vida. La familia Li no tuvo más remedio que seguir apoyándolo. Abandonar a Li Guayan era la única manera de preservar los intereses de la familia Li en la mayor medida posible. Incluso después de que el gran tutor Li subiera la silla de manos, Lu Yuantin permaneció inmóvil, atónito por aquellas palabras. A pesar de comprender la difícil situación actual de la familia Li, todavía no podía creer que su padre descartara tan fácilmente al joven talento más prometedor de su generación. Los sirvientes que esperaban cerca al ver la silla de manos del gran tutor Li ya se alejaban y preguntaron con cautela: «Mi señor, ¿podemos partir?» Li Yantin pensó en su hijo, ahora reducido a un peón sacrificado. Con el corazón destrozado por el dolor, con el rostro pálido, se giró y subió a la silla de manos. «Vámonos». Mientras tanto, en el Palacio Imperial, tras abandonar el Salón Dorado, Luan Qichen ni siquiera regresó al Palacio Tanquian antes de destrozar jarrones y objetos de jade en una sala lateral. Solo cuando estaba exhausto apoyó las manos contra la mesa, jadeando con dificultad, mientras miraba fijamente la porcelana rota en el suelo. ¿Acaso Chen todavía nos muestra el más mínimo respeto? Los eunucos presentes se quedaron paralizados de terror. Por muy elocuentes que fueran habitualmente, ninguno se atrevió a intentar adular a aquel emperador tan volátil en un momento así. Tras recuperar el aliento, Guillem soltó una risa sombría, que se regodea en su arrogancia por ahora. Los días de comodidad de Sitchen están contados. Por alguna razón su humor mejoró repentinamente. Incluso se arregló la túnica de dragón desarreglada por la rabieta anterior y dijo con una mueca: «Regresa al Palado Taikian». Pero justo cuando salía del pasillo lateral, un breve grito se le escapó al ver sangre extendiéndose por los talones de mármol blanco. Yi Chen se desplomó en el umbral del pasillo lateral. Sus pupilas aterrorizadas reflejaban la visión de uno de los eunucos de confianza tendido muerto, con los ojos muy abiertos y fijos y una espada larga aún goteando sangre junto al cadáver. Su mirada se posó en la figura acorazada que permanecía fría bajo el salón. Espada en mano, tembloroso exigió: «Marqués de Wuhan, ¿acaso pretendes cometer regicidio y rebelión?» Chen movió ligeramente la muñeca, sacudiendo las últimas gotas de sangre de su espada con deliberada lentitud. Envainó la espada larga en la vaina vacía de un guardia dorado cercano, sin prestar atención al rostro pálido del guardia. Alcanzando la mirada con frialdad hacia Chen, dijo: «Su Majestad me ofende. Simplemente oí a este eunuco defender falacias seductoras para engañar a Su Majestad. Dado que me concedió el poder de la vida y la muerte, me tomé la libertad de eliminar a este flagelo para usted».
El eunuco fallecido no era otro que el enviado imperial que había sido enviado previamente para supervisar el ejército de Jon Snow. Siguiendo las órdenes secretas de Kifen, si la familia Lee no hubiera permitido que Wei Yan colaborara con el nieto imperial en la ejecución de una maniobra de distracción, abandonar a Chaozu para atacar a Lun Chen, el siguiente movimiento del eunuco habría sido atacar a Fan Chanyu en el campo de batalla. Incluso cuando este plan fracasó, el eunuco siguió obstaculizando el intento de Tan Peiji de enviar refuerzos de caballería a Lun Chen. Si Tan Peiji no se hubiera mantenido firme, la mayor parte de la caballería habría sido retirada con el pretexto de presentarse ante la capital, dejando a Lun Chen indefensa. Tras regresar a la capital, el eunuco había adornado los sucesos de Junso con exageraciones maliciosas ante Kifen. Si Tan Peiji y los otros no hubieran logrado victoria sin dejarle a Kifen motivos para tomar represalias, Tan Peiji y Fan Chanyu habrían enfrentado un castigo severo a su regreso a la capital. Si Chen no había encontrado tiempo para ocuparse de esas alimañas hasta ahora. Tras haber, comillas, regresado oficialmente a la capital hoy, era hora de ajustar cuentas una por una. Chen observó al hombre que se acercaba con tranquilidad, de un paseo pausado, con el rostro pálido como papel. Quería llamar a los guardias, pero en el vasto palacio solo quedaba la guardia dorada afuera. El resto había desaparecido misteriosamente, probablemente despedido por Si Chen. Tembloroso de miedo, las manos de Qi Chen se agitaban incontrolablemente contra el suelo mientras miraba fijamente la figura que se aproximaba con voz débil y amenazante. ¿Tú qué quieres? Su lamentable estado no guardaba ninguna semejanza con la dignidad imperial. Una leve mueca de desdén apareció en los ojos de Sichen mientras se inclinaba ligeramente ofreciéndole la mano a Chen con rasgos llamativos. Su leve sonrisa era engañosamente encantadora. Este súbdito actuó contra un sirviente que difundía falacias seductoras, pero sin querer alarmó su majestad. Ni mi muerte expiaría mi crimen. Permíteme ayudarle a levantarse. Para Chen, ese rostro apuesto era más aterrador que cualquier demonio. No se atrevió a aceptar la ayuda de Si Chen y intentó levantarse agarrándose al marco de la puerta, pero su codo fue sujetado con una fuerza férrea. Por primera vez, Qi Chen comprendió la aterradora fuerza de un agarre de un comandante militar. Un gemido ahogado escapó de su garganta mientras un dolor agudo le recorría el brazo y el sudor le perlaba la frente. Si Chen mantuvo su leve sonrisa y preguntó con calma. Los comentarios irrespetuosos de su majestad hacia el general del estandarte de la nube durante la corte también fueron instigación del eunuco, sin duda. El corazón de Qi Chen dio un vuelco. Finalmente comprendió las acciones de Si Chen. Ese día eran una venganza por Fan Chanyu. La conmoción y la furia se transformaron en malicia ante semejante desprecio por la autoridad imperial, pero todo quedó eclipsado por un miedo abrumador. Una gota de sudor se le resbaló por la sien mientras accedía regañadientes. Sí, ese perro sirviente me ha envenenado los oídos. Sichel levantó ligeramente sus oscuras pestañas y finalmente soltó el codo de Chen con énfasis significativo. Eso es lo que pensé, que era mejor. La amenaza implícita en las palabras de Sichen era inconfundible. La visita de hoy fue una clara advertencia que se mantuviera sus planes alejados de Fan Chanyu. Por mucho odio que bulliera en su corazón, el agudo dolor en la articulación del codo mantuvo a Chen lo suficientemente sobrio como para abstenerse de decir algo inapropiado delante de Sichen. Sichen le dirigió una mirada fugaz, juntando las manos con una reverencia superficial. Una vez eliminados los traidores, este súbdito se retira. Solo después de que Sichen desapareció por completo de la vista, Qi Chen se apoyó débilmente en el marco de la puerta del pasillo lateral para mantenerse en pie. A pesar del intenso frío invernal, su espalda estaba empapada en sudor frío. El eunuco principal, que no se había atrevido a respirar con fuerza durante todo el encuentro, finalmente dio un paso al frente con el rostro pálido para apoyarlo con voz estridente, temblando de ira. Ese Sichen sí que tiene el corazón de lobo. La familia Xie ha sido leal durante generaciones. ¿Cómo se atreve a desafiar la ley de esta manera? ¿Acaso no teme deshonrar sus antepasados?
La expresión de Qi Chen se ensombreció, apartó bruscamente al eunuco que intentaba ayudarlo y murmuró en dirección en la que Qi Chen se había marchado. Ya no puedo soportar su presencia. Si Lin Chan había sido un comandante de la guarnición de la capital y la familia Xie aún conservaba una residencia en la ciudad, por lo tanto Qi Chen no necesitaba que se le asignara un nuevo alejamiento. Casi inmediatamente después de que terminara la sesión judicial, llegaron los funcionarios del palacio para entregar los 9 dones que el emperador le había concedido. Qi Chen simplemente regresó a la casa para cambiarse de ropa y ponerse ropa informal, sin siquiera molestarse en saludar a los eunucos enviados con los regalos, antes de dirigirse directamente a la oficina de presentaciones para encontrar a Fan Chanyu. Pero este viaje le resultó infructuoso, porque después de ver a Fan Chanyu regresar con la tía Sao y los demás, Tan Peiyí envió a alguien a buscarla. El desarrollo del juicio conjunto de los 3 tribunales no solo preocupaba enormemente a Fan Chanyu, sino también a Tan Peiyí, quien estaba decidido a buscar justicia para He Jingwan. Había estado siguiendo de cerca los acontecimientos en el tribunal de apelación. Ese mismo día, con el regreso de Qi Chen a la capital, el Tribunal de Revisión reanudó los interrogatorios a los generales subordinados y sirvientes capturados de la familia Sui. Una vez más, la tortura excesiva provocó otra muerte, aunque el incidente se mantuvo en secreto por el momento y aún no se había informado al tribunal. Tan Peiyí temía que Wei Yan hubiera infiltrado a gente de su confianza en el tribunal de revisión. Si todos los testigos claves de la familia Sui fallecieran repentinamente durante el juicio, sería aún más imposible implicar a Wei Yan. Para esa misma tarde estaba previsto otro interrogatorio. Preocupado por la posibilidad de que produjeran otros nuevos contratiempos, Tan Peiyí decidió llevar consigo a Fan Chanyu, el hijo mayor de He Jingwan, y a Zhen Wanchan para observar el proceso. Mientras tanto, en el tribunal de revisión, el invierno se tornaba cada vez más frío. Como el oficial militar de tercer rango, Fan Chanyu ocupaba ahora un asiento en la galería de observación. Debajo de la mesa baja, a su izquierda, un brasero de carbón le proporcionaba calor. En la tribuna principal, el juez presidente era el ministro principal del tribunal de revisión, flanqueado por funcionarios del Ministerio de Justicia y del Censorado. Bajo su estrado cubierto de brocado, braseros adicionales le provocaban una calidez aún mayor quienes se encontraban en la zona de observación inferior. Los restos de las fuerzas rebeldes que ya yacían arrodillados abajo no vestían más que ropas de prisión desgastadas y finas. Tenían la cara y las manos amoratadas por el frío y el pelo despeinado y sucio. Los funcionarios experimentados del Tribunal de Revisión sabían que el pleno invierno era la mejor época para los interrogatorios. Sin siquiera recurrir a la tortura, a menudo bastaba con dejar a los prisioneros congelados durante la noche para doblegarlos. Fan Chanyu llevaba un rato observando. Los jueces que presidían la sala simplemente seguían el procedimiento del interrogatorio. Pero antes de responder, cada prisionero era arrastrado y azotado 30 veces con vara. Al final su carne estaba desgarrada y sangrando. Tan Peiyí explicó que esa era la vara intimidatoria. Una vez que hubieran sufrido, sería menos probable que mintieran durante el interrogatorio. Sin embargo, en la sesión de la tarde solo participaron subordinados de menor rango. A pesar de la sangre que se acumulaba bajo el banco de ejecución en el exterior, no se había obtenido información crucial. Durante el receso de la mitad de la sesión, los funcionarios observadores fueron a las salas laterales para tomar té y salieron a tomar aire fresco. Tan Peiyí, al no ver a nadie alrededor, bajó la voz y dijo: el interrogatorio de esta mañana resultó en una muerte y ahora por la tarde solo están interrogando a unos sirvientes insignificantes. Aunque Wei Yan dice estar enfermo en casa, su influencia sigue siendo enorme. Fan Chanyu frunció el ceño al oír esto. Si tiene gente en la corte de revisión, deberíamos asignar más guardias para proteger a ese consejero de la mansión del príncipe de Chanxing. El hijo mayor de He Jingwan, Xin-hun, dijo: la gente del gran tutor Li está más preocupada que nosotros. La familia Li no permitirá que muera de una muerte antinatural. Tan Peiyí sintió con la cabeza y añadió: la familia Li sigue teniendo dificultades para encontrar pruebas físicas contra Wei Yan. Probablemente tendrán que interrogar de nuevo a la concubina de Sui
Yuan Yuan más adelante, con su hijo como punto débil. Seguramente no podrá ocultar ningún secreto. Fan Chanyu preguntó repentinamente. ¿Interrogaron esta mañana a la concubina de Sui Yuan? Ella sabía perfectamente que la concubina de Sui Yuan encarcelada en el calabozo era una impostora, dado que Qi Min la había utilizado para reemplazar a Yun Qianqian y a su hijo. Debía seguir permaneciendo en la familia Sui. Sin embargo, teniendo en cuenta los métodos de Qi Min, jamás entregaría a la corte imperial a alguien que conociera sus secretos. Aunque la tortura podría no obtener pruebas de la complicidad de Wei Yan con la familia Sui, seguía siendo incierto que revelaría que Sui Yongjai está aún vivo. El emperador ya desconfiaba de Chen, que había obstaculizado deliberadamente a Tan Peiji cuando regresó a la capital con los generales subordinados de Jinzhou para su primera audiencia. Se sugería este nuevo pretexto, que los remanentes de los rebeldes aún estuvieran vivos. Todos los generales involucrados en la represión de la rebelión no solo perderían sus recompensas, sino que incluso podrían ser acusados de delitos. La situación se volvería extremadamente desfavorable para ellos. Fan Chanyu apretó los puños y su expresión se tornó grave. Así que Kimin les había cavado un hoyo aquí. Si el juicio conjunto de los tres tribunales supremos transcurriera sin problemas y Wei Yan fuera derrotado por la familia Li, también serían castigados por informar falsamente del exterminio de los rebeldes para reclamar méritos militares. Esta era sin duda un plan para matar dos pájaros de un tiro. Al notar la expresión de preocupación de Fan Chanyu, Tan Peyi dijo: no pudieron interrogarla. Antes de que convocaran a la concubina de Sui Yongjai, interrogaron a uno de los sirvientes, que fue golpeado hasta la muerte. ¿Quién iba a imaginar que cuando la concubina fue llevada a la sala del tribunal y vio el cadáver del sirviente en el banco en el patio, se desmayó en el acto? Los funcionarios del tribunal de revisión, temiendo que muriera del susto, llamaron a un médico real, así se supo la noticia. Fan Chanyu murmuró: ya veo. Absorta en sus pensamientos, perdió el interés en el interrogatorio en curso y se excusó en abandonar la sala del tribunal. Se dirigió hacia la zona de la prisión, pero los guardias de la entrada, al ver su uniforme militar de tercer rango, le bloquearon el paso y la saludaron. Señora, la prisión es una zona restringida. No puede continuar. Fan Chanyu juntó las manos a la espalda, levantó ligeramente los párpados y asintió con serenidad, mostrando la compostura de una general experimentada. Luego se dio vuelta y se alejó como si hubiera pasado por allí distraídamente. Los presos sometidos a juicio conjunto de los tres tribunales supremos no podían ser interrogados individualmente sin una orden judicial, ni se les permitían visitas. Fan Chanyu tenía la intención de inspeccionar la distribución y las medidas de seguridad del tribunal de revisión para infiltrarse en él durante la noche. Mientras caminaba junto al muro alto observando discretamente el terreno, algo golpeó repentinamente su hombro. Al bajar la mirada vio un capullo de ciruelo bien envuelto en el suelo. Alzó la vista y vio que Chen estaba sentado en la pared de azulejos grises, con una pierna doblada, apartando con displicencia una rama de ciruelos rojos que se extendía en diagonal hacia él. Sus rasgos semejantes al jade, ligeramente ladeados mientras la miraba, rivalizaban incluso con el brillo de las vibrantes flores del ciruelo. Sus ojos de fénix se bajaron perezosamente mientras preguntaba: ¿has estado observando todo, desde la muralla sur hasta la norte, planeando ser un ladrón?